graves base 2. Bien, primera consideración, tenemos que definir y establecer conceptos adecuados en este aspecto de patológico como es el hipertiroidismo. Tenemos el primer concepto, tirotoxicosis. Tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas, signos y síntomas en los tejidos secundario a la acción de las hormonas tiroideas. Hipertiroidismo, un aumento en la producción de la glándula tiroidea de T3, T4. Quiero que entiendan, son dos términos diferentes. Hipertiroidismo es un aumento en la producción de hormonas T3, T4. Tirotoxicosis, el conjunto de signos y síntomas que se dan en los tejidos por este aumento de T3, T4. Son conceptos diferentes. ¿Qué pacientes tienen un aumento de T3, T4? ¿Qué entidades clínicas que tienen aumento de T3, T4 y tiroidismo son tres entidades clínicas dentro del hipertiroidismo, del aumento o los eventos posteriores al aumento de T3, T4 denominado hipertiroidismo. Enfermedad de Graves Basedow, bocio multinodular tóxico que vemos acá, muchos nódulos autónomos que hipersecretan T3, T4 y un adenoma tóxico, un solo nódulo que está produciendo una cantidad exagerada de T3, T4. Y la enfermedad de Graves Basedow, que es el aumento de las hormonas tiroideas secundarias a un proceso inmunológico, lo cual nos va a dar signos y síntomas denominado tirotoxicosis. Cuando nos enfrentemos a un paciente que tiene manifestaciones clínicas de tirotoxicosis, no utilicemos el término de hipertiroidismo, porque hipertiroidismo solo se refiere al aumento de hormonas tiroideas, mientras que el conjunto de manifestaciones se denominan tirotoxicosis. Y enfermedades que tienen la característica en común de aumento de T3, T4, tenemos estas tres. Cuando nos enfrentemos a un paciente con manifestaciones clínicas de tirotoxicosis, seguramente por prevalencia, porque la más común es la enfermedad de Graves Basedow, mucho más alta en relación a estos otros dos, que es el bocio multinodular y el adenoma tóxico, que son muy raros. Siempre nos vamos a enfrentar a pacientes con enfermedad de Graves Basedow. Entonces, utilicemos, este paciente tiene la enfermedad de Graves Basedow. No utilicemos el término, este paciente tiene hipertiroidismo, porque hipertiroidismo por concepto no es manifestaciones clínicas, solamente es aumento de T3, T4. ¿Qué es la enfermedad de Graves Basedow? La enfermedad de Graves Basedow se desencadena por un factor externo ambiental ante un entorno, una predisposición genética. Es decir, este paciente tiene antecedentes heredofamiliares de patología tiroidea. Está genéticamente predispuesto. Ante la presencia de este factor desencadenante, como puede ser el tabaco, el estrés, cuadros virales, van a alterar su sistema inmunológico, alterando el sistema de histocompatibilidad en las células foliculares, alterando el estado inmunológico, produciendo inmunoglobulina G, y esta inmunoglobulina G va a alterar y va a dar a la formación de anticuerpos propios de la glándula tiroidea, como ser el anticuerpo antirreceptor de TSH. Al haber la producción de este anticuerpo de TSH, va a actuar sobre los folículos tiroideos. Un aumento de estos anticuerpos se va a unir a un receptor específico en los folículos tiroideos. Va a ocasionar una hipertrofia
hiperplasia de las células foliculares, mayor número de folículos tiroideos. Y por consiguiente, como hay mayor número de folículos tiroideos, mayor capacidad de formar T3, T4. De ahí sale el hipertiroidismo. Pero en conjunto, la enfermedad de Graves-Basedow es una alteración inmunológica genéticamente predisponente que produce autoanticuerpos que van a hacer que la glándula tiroidea crezca, bocio. Y al haber un aumento en las células foliculares, multiplicación de las células foliculares, estas aumentan más la cantidad de T3, T4. Hipertiroidismo. ¿Cuál es la tetrada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow? Tenemos una tetrada, bocio, que se produce por la hiperplasia, hipertrofia de las células foliculares secundarias al anticuerpo anti-TSH. Oftalmopatía de Graves-Basedow, exoftalmos. Acá pueden ver las imágenes. Miexedema pretibial, un edema blando, incoloro, indoloro, bilateral en los miembros inferiores. Y por último, hipertiroidismo, aumento de T3, T4. La enfermedad de Graves-Basedow tiene esta tetrada, bocio, exoftalmos, dermopatía y hipertiroidismo. ¿Sí? Lógicamente, este hipertiroidismo va a llegar hasta la tirotoxicosis, signos y síntomas. Entonces, la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los signos y síntomas del paciente con tirotoxicosis? Las vamos a mencionar en manifestaciones generales. Tenemos pacientes con pérdida de peso. A pesar que tienen buen apetito, estos pacientes con tirotoxicosis bajan de peso por un aumento en la termogénesis, un aumento en el metabolismo celular. ¿Ok? Intolerancia al calor. Estos pacientes refieren que no pueden aguantar el calor, les sofoca. ¿Ok? A nivel de la piel, su piel es quebradiza, débil, presenta onicomicosis, presenta alopecia, puede haber hiperpigmentación, tanto vitiligo, que son manchas acrómicas, como también hiperpigmentación similar a la enfermedad de Addison. Se dice que en un paciente con tirotoxicosis se altera el metabolismo del cortisol, lo que condiciona a un aumento en la melanina. Por lo tanto, hay una pigmentación oscura. Pueden ver la imagen en los brazos, casi similar al Addison. A nivel de la glándula tiroidea, al haber un aumento de la hipertrofia, el plasia de los folículos tiroideos, va a condicionar un agrandamiento y crecimiento de la glándula tiroidea, que quiere decir que va a haber bocio. A nivel del corazón, no se olviden que las hormonas tiroideas son inotrópicas, cronotrópicas positivas, lo cual al haber un aumento de las hormonas tiroideas, mayor estímulo a nivel adrenérgico. Por lo tanto, estos pacientes van a tener taquicardia. Taquicardia va a conllevar a la presencia de arritmias cardíacas, fibrilación auricular, flúter auricular. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a conllevar al final un aumento en la reabsorción de sodio. Por lo tanto, va a haber mayor líquido que le llega al corazón, un aumento en la hipertrofia de los miocitos, así
finalmente este paciente va a tener cardiomegalia, sea estos dos mecanismos, cual sea que se desencadene, remodelamiento, sobrecarga líquida, ¿sí? Al final este paciente va a tener periodos de insuficiencia cardíaca. A nivel del sistema respiratorio, mala respuesta a la hipoxia, hipertensión pulmonar. A nivel gastrointestinal, cuadros, un aumento en la motilidad intestinal, cuadros diarreicos reiterativos, no infecciosos, endocrinológico. A nivel hematológico, un aumento en la eritropoyetina, por lo tanto, tendencia a la eritrocitosis o policitemia. A nivel sexual, un desajuste entre los estrógenos y progesterona, tanto en la mujer como en el hombre. Altera el eje gonadotrófico, folículo estimulante, luteinizante. En la mujer va a haber lo que se denomina hiperoligomenorrea, que es decir, pacientes van a tener menstruaciones o ausencia de menstruaciones prolongadas, 3 meses, 4 meses sin menstruación. En el varón, al alterar su eje gonadotrófico, disminución del líbido, impotencia sexual. A nivel osteoarticular, tendencia a la osteoporosis y fractura. A nivel de los músculos, está por una miopatía muscular, un catabolismo de las enzimas musculares, van a tener una atrofia muscular que va a condicionar también a la pérdida de peso. Los reflejos osteotendinosos son exagerados. Tenemos al sistema nervioso central, uno de los sistemas más afectados y clínicamente más visibles. Estos pacientes que tienen tirotoxicosis tienen cambios de conducta del ánimo, se vuelven más ansiosos, más aprensivos, irritables, nerviosos, hipercinéticos, taquilálicos, todo el tiempo están hablando. Son pacientes súper nerviosos, temblor en las manos, flapping, están temblando las manos, te hablan de todo, no tienen taquilalia y son hiper nerviosos, que como complicación también pueden tener estados de psicosis. Piensan o tienen ideas delirantes de que alguien les quiere hacer daño. Son hiper nerviosos. ¿Ok? A nivel metabólico, intolerancia a la glucosa, por lo tanto, tienen tendencia a la diabetes mellitus. Yo les diría como experiencia, estos pacientes lo que más vas a encontrar son pacientes delgados, con exoftalmos, ¿sí? Con temblor en las manos, taquicardia y súper nerviosos. Al ver un paciente uno o dos con estas características, nunca más te olvidas, porque son pacientes que en la primera consulta ya te están hablando de todo. Son, ¿qué tengo, doctor? Dice que tengo esto. Son súper nerviosos. Ahí te das cuenta, este paciente puede tener tirotoxicosis y vas viendo si efectivamente cumple criterios. Otro, la oftalmopatía, que no es más que la protrusión del glóbulo ocular, la ausencia de la retracción palpebral, la diplopía que va y una lesión de la córnea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la oftalmopatía? La protrusión del glóbulo ocular en primera instancia. Pueden ver aquí el mismo paciente desde un grado inicial de tirotoxicosis con un estado avanzado. Vemos los glóbulos oculares, la protrusión en la figura número 2 sale, está protruido hacia el exterior. ¿Por qué? Porque existe un edema palpebral periorbitario, una inflamación de los músculos, tanto intra o extraoculares, que van a hacer que el glóbulo ocular es como si estuviera creciendo hacia afuera, acompañado de lo que se denomina retracción palpebral ausente, que quiere decir que el párpado superior no protruye, no baja hasta abajo.
Pueden ver acá la imagen de dibujos, vemos el mismo paciente, vemos que en el lado izquierdo de esta paciente, un ojo normal, glóbulo ocular normal, y el mismo paciente vemos un crecimiento del glóbulo ocular. No es crecimiento, es protrusión hacia afuera que hace pensar que estuviera creciendo el glóbulo ocular, y vemos que el párpado superior es como si estuviera edematizado, suspendido en el aire. El mismo paciente abajo, de lateral, normal, glóbulo ocular, y vemos el mismo paciente en la parte lateral, pareciera que el ojo estuviera más abierto, protruido. Tomografía, un poco para ubicarnos los efectos imagenológicos que se puede encontrar. El mismo paciente en un estado inicial de tirotoxicosis, los glóbulos oculares dentro de la cavidad orbitaria, mientras que acá están protruyendo hacia afuera. ¿Qué signos podemos encontrar en una paciente con oftalmopatía? Los más comunes, signo de von Graffe y el signo de Moebius. Signo de von Graffe, ¿en qué consiste? Que ante la protrusión del glóbulo ocular existe ausencia sincronizada del párpado superior. Vean, este paciente dirige la mirada hacia abajo. Cualquiera de nosotros cuando vemos hacia abajo, dirigimos nuestra mirada, por ejemplo, el párpado superior sí nos sigue y empieza a bajar siguiendo el glóbulo ocular. Vemos que el ojo derecho de este paciente sí baja, produce ante la mirada hacia abajo, mientras que el lado izquierdo, vean que el paciente está mirando al suelo, pero el párpado superior sigue suspendido arriba. Ese es el signo de von Graffe. El signo de Moebius, cuando nosotros hacemos la exploración neurológica de los glóbulos oculares, de los pares craneales, hacemos la maniobra del lápiz. El explorador agarra un lápiz y acerca hacia la raíz de la nariz, hacia el centro de la cara. Lo que espera al acercar es que los glóbulos oculares hagan convergencia, es decir, se cierren o se dirijan hacia adentro, hacia dirección de la raíz de la nariz a medida que tú acercas el lápiz. Alejas el lápiz, los glóbulos oculares se abren. Existe esa sincronía. Acercas, divergen. Alejas, convergen. El signo de Moebius no es más que la ausencia de la convergencia. ¿Qué quiere decir? Que yo al acercar el lápiz hacia la raíz de la nariz, hacia el centro, en vez de que los ojos, los glóbulos oculares convergen, se alejan, se separan, se disparan hacia el exterior, hacia la parte externa de los glóbulos. Esa es la ausencia de convergencia al signo de Moebius. Grados. Tenemos grado 0, no tiene síntomas ni signos. Grado 1, signos, exoptalmos, retracción palpebral, pero no existe síntomas. Existe un edema palpebral, una retracción palpebral, una proptosis, salida del glóbulo ocular menor a 22 milímetros. Grado 2, signos y síntomas, diplopía, visión borrosa, mirada brillante, exoptalmos, retracción palpebral. Sí, son síntomas de partes blandas. Grado 3, proptosis, exoptalmos más de 22 milímetros, ya el glóbulo ocular está hacia afuera. Grado 4, proceso inflamatorio de los músculos extraoculares, intraoculares. 5, afectación de la córnea. Grado 6, lesión del nervio óptico, sinónimo de ceguera. Para que podamos entender cuál es nuestro mecanismo de defensa de todos nosotros ante un cuerpo extraño en el nivel ocular. Ahorita en la ciudad de Potosí está haciendo viento, ¿sí? Sales a la calle, viene una ventisca de tierra. Seguramente la tierra va a tocar tu glóbulo ocular. Tu mecanismo de defensa siempre va a ser el cierre del párpado superior, ¿ok?
Si el párpado superior en este tipo de pacientes siempre está así arriba, suspendido, no logra la oclusión total del glóbulo ocular, expone a la superficie externa este glóbulo ocular ante cualquier noxa, fisura, cuerpo extraño, lo que ustedes quieran, va a lacerar a la córnea. Al haber una laceración de la córnea, va a llevar a una úlcera corneal. La úlcera corneal puede tratarse quirúrgicamente con limpieza y antibióticos, pero un gran porcentaje va a haber una lesión del nervio óptico. Y estos pacientes van a llegar a la ceguera por laceración, ulceración de la córnea y lesión del nervio óptico. Estos pacientes están predispuestos a tener úlcera corneal por exposición, lesión por cuerpo extraño de la córnea. Muy bien. Tratamiento en este tipo de pacientes, corticoides, comprimir o utilizar lentes con gasas que ocluyan el glóbulo ocular. Estos pacientes no pueden dormir sin. Hemos visto muchas veces esos lentes oscuros que se colocan muchas personas para tapar los glóbulos oculares para dormir, cuando pareciera que no les gusta la luz. No sé si se ubican. Estos pacientes tienen que utilizar ese tipo de procedimientos para que a través de satélite traten de lograr cerrar ese glóbulo ocular. Si duermen así, con el glóbulo ocular abierto, expuesto, un simple toque de la fresada de la sábana, pum, lo va a lacerar ese glóbulo y seguramente va a tener más complicaciones. Muy bien. Complicaciones oftalmológicas, úlcera, lesión del nervio óptico, ceguera. A nivel cardiovascular, arritmias. Flúter auricular, fibrilación auricular. Flúter auricular, pueden ver la imagen, arritmia cardíaca, taquicardia, pero es regular, QRS regulares, distancias iguales, pero existen las ondas F acá. Fibrilación auricular, un ritmo irregular taquicárdico, QRS de diferentes distancias y ondas F finas. Al haber taquicardia 150, 200 de frecuencia cardíaca, van a tener la predisposición de producir émbolos. Y estos émbolos van a viajar hacia el sistema nervioso central, arterias, van a ocasionar un ABC embólico. Pueden ocasionar un tromboembolismo pulmonar fulminante. Esas son las complicaciones de la tirotoxicosis. Forma de diagnóstico. Diagnóstico. Ante la sospecha clínica de tirotoxicosis, ¿qué tienes que pedir? Un perfil tiroideo. ¿Cómo vas a identificar o interpretar ese perfil tiroideo? Si estamos hablando de hipertiroidismo, aumento de T3, T4, lógico que vas a encontrar en tu perfil tiroideo T4, T3 libre aumentados, encima de lo normal. Y como compensación, TSH disminuido, debajo de lo normal. Complementando con este perfil tiroideo, vas a solicitar anticuerpos antitiroideos, anti-TSH. Te sale positivo, estás frente a una enfermedad de graves Basedow. Exámenes. Una ecografía tiroidea. Acá tienen la imagen. Esto es con con Doppler, esta ecografía de color. Y vamos a ver lo que se denomina tormenta tiroidea, una hipervascularización de los dos lóbulos. Esto es la glándula tiroidea. Y pueden ver el Doppler que como menciona la vascularización de esta glándula. Una hipervascularización sugerente de hipertiroidismo. La gammagrafía tiroidea, que es la administración de un radisótopo, tecnesio 131 yodo, por vía sanguínea, que es captada por la glándula tiroidea y nos muestra la funcionalidad de los folículos tiroideos.
Entonces, en un paciente con enfermedad de Graves Basedow, hipertiroidismo va a dibujar toda la glándula, porque hay un aumento en la hipercaptación. Imágenes hipercaptantes. Pueden ver acá que dibuja toda la glándula tiroidea. Acá tenemos un nódulo tiroideo único, solo dibuja un nódulo. Tratamiento que puede ser quirúrgico, pero antes de eso tenemos como opción farmacológico, tirostáticos. Metimazol, 20 a 30 miligramos, 5 a 10 a 15 miligramos cada 8 horas. Propilturacilo, 200 a 600 miligramos día, en dosis única o diluida. ¿Qué hacen los tirostáticos? Inhiben la conversión de T4 a T3, es decir, inhiben la formación de T3 libre. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú utilizas tirostáticos, primero que tu medida de control de eficacia es la T4 y T3 libre. Cada 6 meses vas a pedir T3, T4 libre. Y a medida que vayan disminuyendo su dosis, vas a dosificar, aumentar o disminuir el metimazol o el propiltiuracilo. Efectos colaterales, principalmente el propiltiuracilo. Los efectos colaterales es que produce alergia, cuadros alérgicos y principalmente agranulocitosis, destrucción de las células tanto rojas, blancas como de las plaquetas, por lo cual su uso ya está en nuestro contexto, por lo menos ya no se utiliza. Sí se utiliza el metimazol, carbimazol. Se dice que cuando tú utilizas tirostáticos por más de 2 años, puedes resolver la enfermedad, eliminar la enfermedad. ¿Cuándo se dice que se elimina la enfermedad? Cuando tú descontinúas metimazol, por ejemplo, y 1 año el paciente no tiene clínica de tirotoxicosis y sus laboratorios se mantienen más de 1 año normales. Tiene un 25 a 50%, tiene la posibilidad de que esa enfermedad se resolvió, desapareció, no aparece más. ¿Sí? Gran posibilidad de que no aparezca más. Entonces, los tirostáticos tienen una posibilidad de curación de un 20 a 50%. Opciones: beta bloqueantes, propanolol, atenolol, metoprolol. Propanolol cada 8 horas, de 10 a 40, o el atenolol de 50 cada día. Ustedes preguntarán por qué estamos utilizando beta bloqueantes en este tipo de pacientes. Bien, los beta bloqueantes pueden ser utilizados por dos bajo dos mecanismos: que el paciente tiene fibrilación, flute, taquicardia. Uno de los mecanismos beneficiosos es que va a inhibir la contractibilidad, entonces como antiarrítmico. Dos, inhibe la conversión de T4 a T3 libre. Entonces, inhibe la formación de hormonas tiroideas. Son dos mecanismos diferentes por el cual tú puedes utilizar beta bloqueantes en esta entidad. Corticoides: hidrocortisona, prednisona, dexametasona. ¿Por qué corticoides en una enfermedad de la glándula tiroidea? Lo mismo, inhibe la conversión de T4 a T3. Entonces, se pueden dar cuenta los mecanismos que puedes utilizar este tipo de medicamentos. Como protocolo, a un paciente descompensado, tú le das metimazol, le das su atenolol y le das dexametasona. Con eso estás controlando todos los aspectos de esta enfermedad. ¿Sí? Farmacológico. Tenemos una opción que es el quirúrgico que les he mencionado, pero también tenemos una opción que es el radioyodo, radioterapia. Administrar por vía oral en una cápsula o por vía endovenosa radioyodo 131. Esquemas: dosis fija, pueden ver acá, en un bocio difuso, enfermedad de Graves Basedow, 10 curies, en un bocio multinodular, 30 milicuries, en un adenoma tóxico, 10 milicuries, según
peso de la glándula tiroidea. Para glándulas de 10 a 20 gramos, 1.4 megahertz o 40 microcuries de yodo 130. Para glándulas que pesan más de 100 gramos, 100 milicuries, otro tipo de dosificación, y otro mediante fórmula, a través de la palpación tiroidea y de la captación en la gamografía de yodo. Son diferentes esquemas o diferentes formas de utilizar el radioyodo. ¿Qué consideraciones útiles tenemos ante este evento? Que el radioyodo también, lo mismo que el anterior, puede llegar a o curar la enfermedad, que muchas veces solo se necesita de una dosis única.